Escuchas a Héctor Rosales en radio. Me escuchas en la noche de este sábado 9 de noviembre del año 2024. La noche ya de este día y vamos con una actualización de las últimas noticias que se han generado en las últimas 24 horas. De hecho lo tengo cronometrado, Es un poquito más de 24 horas. Poquito menos, perdón. En Sinaloa supera lamentablemente la cifra de víctimas, los 531 homicidios dolosos en la guerra entre los Chapos y los Mayos. El gobierno de Claudia Sheinbaum, el gobierno de Rubén Rocha Moya, minimiza a 416 el número de víctimas. Y ocultan, cuántas de esas víctimas son civiles y ocultan los más de 600 vehículos robados y quemados en las calles, además de las constantes balaceras que aquí les he dado reporte puntualmente. La Iglesia Católica, el clero mexicano, pide a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, atender las zonas más violentas de México. Le presenta una lista de 10 municipios en los que impera la inseguridad. Esto como parte del Diálogo Nacional por la Paz. Tenemos que darle difusión a esto porque lo más seguro es que Claudia Sheinbaum intente ignorar las observaciones de la Iglesia y es una simulación por recibirle ese documento a representantes de la Conferencia del Episcopado Mexicano a través de Rosa Isela Rodríguez. Propuesta dirigida a los 10 municipios con más afectaciones por violencia nunca antes vista. Denuncia la Iglesia Católica que la violencia que hay con López Obrador nunca antes se había visto. Preocupados por la violencia nunca antes vista, los integrantes del Diálogo Nacional por la Paz presentaron ayer al gobierno federal una propuesta para atender a los municipios más violentos encabezados por el arzobispo de Monterrey, Monseñor Rogelio Cabrera López. Los promotores de esta iniciativa se reunieron ayer durante la mañana con la secretaria de Gobernación Rodríguez para continuar con el trabajo coordinado en favor de México. El equipo, respaldado por el Episcopado Mexicano, externó su preocupación por la violencia y los riesgos que afrontan los adolescentes y los jóvenes en varios territorios. Se entregó una propuesta para atender a los municipios con más problemas de inseguridad y carencias, sobre todo institucionales. Por su parte, la Fiscalía de Guerrero reveló ayer que los 11 cadáveres en que se encontraban niños menores de edad en una camioneta la noche del miércoles pertenecen a un grupo de 16 comerciantes que se habían reportado como desaparecidos. Cuatro de las víctimas que fueron descuartizadas y que aparecieron sus cuerpos en esta camioneta son niños, son menores de edad. Y mientras ocurría esto, mientras se dejaba esta camioneta y ocurrían otras masacres en el estado de Guerrero, la gobernadora bailaba y cantaba con el Coque Muñiz aquella famosa canción de Si nos dejan en Zihuatanejo. Es una clara exhibición de la indiferencia, de la crueldad. Tampoco se ha detenido a los homicidas, a los asesinos que decapitaron al alcalde de Chilpancingo Guerrero, Alejandro Arcos Catalán. Tampoco se ha detenido y no le importa al gobierno federal darle solución a esta crisis de seguridad. Periódico Reforma comenta que en la Ciudad de México las tomas ilegales, las tomas clandestinas de combustible que se incrementaron durante el gobierno de López Obrador, ahora también en la Ciudad de México, generan socavones. Es el origen de que la tierra se esté hundiendo, se estén generando estos hoyos en los cuales a veces puede caer hasta vehículos. El apodado Doctor Muerte, Dr. Hugo López-Gatell, concedió una entrevista para el órgano oficial de propaganda y desinformación de Morena, Diario La Jornada. Dijo que el ser humano no puede escapar de su destino. ¿Cuál será el destino de López-Gatell?
Citando al pederasta francés Jean-Paul Sartre, dijo que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros, dice Hugo López-Gatell, citando al pederasta francés Jean-Paul Sartre, que por cierto, como uno de sus últimos actos en esta vida, fue arrepentirse de todo lo que hizo como un militante de la pedofilia y el ateísmo. Pero yo creo que eso no lo sabe el doctor Gatell, ¿no? Gatell lo cita porque es un progresista, porque es un convencido de que el abuso sexual infantil es algo viable, porque es un militante de la criminal Segunda República Española que asesinó a más de 700,000 sacerdotes y monjas. Yo creo que eso es el tenor, ¿no? ¿Por qué habla de Sartre, amante de aquella feminista, pederasta también, conocida como Simone de Beauvoir? Pues ella firmó una carta a favor de pedófilos. Eso es lo que cree Hugo López-Gatell, que no es una persona creyente, no es una persona cristiana. Dice que estudió, como otros comunistas llegados de España, en el Colegio Madrid. Dice que en su juventud le gustaba los vicios, pero que después adoptó las ideas socialistas radicales. Hijo y nieto de criminales comunistas, llamó a robar la propiedad privada de los demás como un medio para la redistribución de la riqueza. Claro, siempre y cuando no se trate de la fortuna personal del Doctor Muerte. Declaró que su fracaso en materia de salud durante la pandemia es por culpa de los gobiernos anteriores y que se negó a los confinamientos masivos porque consideró que podrían ser desastrosos para la gente. El doctor Hugo López-Gatell ocultó que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador sí confinó, sí cerró varias empresas y que se negó a darles ayudas económicas. Eso no le pasó por ninguna parte, ¿no? Tampoco vimos al doctor Hugo López-Gatell exigir a varias empresas que no exigieran las normas sanitarias. Las normas sanitarias se impusieron por parte de las empresas. Y a él no lo vimos militando en contra de eso. Dijo tener una cosa bien extraña, Pueden consultar la entrevista. Y dijo tener una especie como de delirios al momento de escuchar la voz de López Obrador. Aseguró que cuando él iba al Palacio Nacional a hablar con López Obrador, escuchaba su voz como una sinfonía. ¿En serio se puede escuchar como una sinfonía la voz de López Obrador? ¿Cómo se le llama a ese trastorno mental? Ahí están las masacres. No lo escucho como una sinfonía. No lo escucho como una sinfonía, doctor. Incluyo a todos. No quiero que pierdan la vida quienes están en las bandas delictivas. No lo escucho como una sinfonía. Conocido como IMSS Bienestar, este sistema de salud pública ya es el más eficaz en el mundo. Que tengan cuidado. Dije porque que iba a ser en el una de mejor, esas que iba a ser como en Dinamarca. los voy a cruzar. No es como Ahí están las en masacres Dinamarca. con sus Es mamás, mejor que en Dinamarca. con sus papás, con sus abuelos. Si Morena estuviese gobernando México, al diablo con sus instituciones. Pues no lo escucho como una sinfonía. Que nos expliquen los entrevistadores del periódico La Jornada y que nos explique el doctor Muerte, Hugo López-Gatell, pues cómo era eso de que sentía como el placer de escuchar una gran sinfonía, la voz de López Obrador, cuando determinaron la terrible política sanitaria a seguir contra México. Dice que durante la pandemia, al ver cómo sus compañeros pues se veían muy presionados, estaban muy asustados, sobre todo por los informes que llegaban oficiales de otros gobiernos, de instituciones educativas, de instituciones médicas, pues dijo que él se sentía muy preocupado. Pero hay que recordar que no se había preocupado cuando hacía chistes sobre que López Obrador no se podía enfermar de absolutamente nada porque estaba bateando al 100 y que tenía una inmunidad moral que lo hacía inmune a cualquier enfermedad. ¿Lo recuerdan?
También el doctor Hugo López-Gatell en todo momento ocultó que él, junto con López Obrador, asesinaron el Seguro Popular. Le quitaron el Seguro Popular a millones de personas. Después dijo que la falta de infraestructura, las limitaciones de infraestructura, son los responsables de su fracaso en materia de salud. Más de 800,000 personas murieron privadas de tratamientos médicos, pero no hablamos precisamente de los tratamientos médicos contra la gripe, sino que el doctor Hugo López-Gatell cerró los hospitales para las personas que tenían enfermedades reales, diabetes, hipertensión, cáncer. Negó los tratamientos con cáncer a los niños también. Nada de eso aparece en la entrevista del doctor Hugo López-Gatell que le concedió al órgano de propaganda de Morena, La Jornada. Supongo que esto lo hizo porque tiene mucho miedo de enfrentarse a periodistas serios, a personas que no son militantes de Morena y que podrían hacerle severos cuestionamientos por su mal desempeño en materia de salud. Dice que el ser humano no puede escapar a su destino. Pues ¿cuál será el destino que le depara a Hugo López-Gatell? Con tantas muertes en su conciencia, ¿cuál será? El Partido Acción Nacional llama a 277,000 militantes de ese instituto político a elegir un nuevo dirigente para el Partido Acción Nacional. Se abre la interrogante. ¿Se va a continuar con las acciones de Marco Cortés nombrando a su hombre de confianza, a Jorge Romero? ¿O habrá una alternancia desafiante como la que representa Adriana Dávila? Adriana Dávila la hemos visto debatir con los morenistas y creo que puede ser, si se mantiene fiel a esos principios, puede ser muy buena dirigente del Partido Acción Nacional. En Guerrero, amenazas. No son del crimen organizado, o bueno, en parte podremos decir que son de una representante del crimen organizado. La morenista Citlali Castillo Telles, propietaria de una camioneta Cybertruck Tesla con valor de más de 2 millones de pesos, que la anduvo presumiendo en las calles, hoy también lo destaca el periódico Reforma, dijo que va a denunciar penalmente a todos aquellos que la exhibieron con sus lujos groseros. Porque para empezar, ella, como política morenista, pues no tiene ninguna forma de explicarnos de dónde obtuvo esos 2 millones de pesos para comprarse una camioneta Tesla Cybertruck. Entonces, ¿qué? Pues está prohibido, parece ser que sí, que ahora va a estar prohibido exhibir los excesos, los lujos groseros de los políticos de Morena. Parece ser que eso también lo quieren prohibir. ¿Por qué le da tanto coraje a Citlali Castillo Telles, del partido Morena, que conozcamos que tiene un patrimonio exageradamente abultado para lo tan poquito que ha hecho, para lo tan poquito que desempeña un cargo, para los pocos resultados que tiene? Incluso es nocivo para México el partido Morena? ¿Por qué le enoja que conozcamos que tiene una camioneta de 2 millones de pesos? ¿Tiene usted una camioneta de 2 millones de pesos? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. ¿Tienen ustedes una camioneta así? ¿Consideran que es una grosería que la política morenista Citlali Castillo Telles quiera demandar a las personas simplemente porque nos han abierto los ojos para que veamos los enormes lujos de que disponen los políticos de Morena? En México, ¿será esto un montaje o fue otra cosa? El político chavista del Partido del Trabajo Morena, Gerardo Fernández Noroña, se quejó de que parte de su camioneta lujosa con valor de 2 millones de pesos se quemó una puerta, la puerta del lado derecho, mientras hacía una gira con políticos del narco de Tamaulipas. Aseguran que se trató de un simple cortocircuito, pero pues está pensando por qué únicamente se quemó del lado derecho. Dicen que fue un cortocircuito en el mecanismo que hace subir y bajar el cristal de la ventanilla, que por eso se incendió y se quemó. Y el reclamo que están haciendo pues es que el político, el presidente del Senado, ¿cómo fue que caímos en esto, no? Un carterista, un vulgar ladrón, pues ahora es el presidente del Senado de la República.
Gerardo Fernández Noroña. Es el ejemplo del trastorno público por el cual está atravesando México, en el que se encuentran personas, las personas menos indicadas, en los cargos más importantes del país. Bueno, pues Noroña no le ha querido dar difusión a las masacres del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ya perdí la cuenta, ya son miles y apenas está comenzando. Y entonces, pues le reclaman eso. ¿Por qué destacas que la puerta de tu camioneta se quemó y no destacas de esa misma forma las masacres en el estado de Guerrero, que todavía no tienen las víctimas justicia, que hay menores de edad masacrados en el estado de Guerrero? Es un cuestionamiento, obviamente, que Noroña nunca va a responder. En Guerrero, la masacre en Guerrero de 11 personas, pues bueno, ahora los familiares exigen que sea la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que se desplace a Chautipán y que sea ella en persona quien les entregue los cadáveres de sus 11 familiares, que por cierto siguen desaparecidos, más el resto, que son como 8 comerciantes que fueron secuestrados en Guerrero. 11 de estas personas, les digo que 4 son niños, 4 son menores de edad, fueron masacrados, fueron descuartizados, sus cuerpos fueron puestos en una camioneta abandonada en Chilpancingo, Guerrero. Es una masacre brutal, una de las más significativas del gobierno genocida de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, pues la narcopresidente, si se me permite decirle de esa forma, aún en mi libertad de expresión, en mi opinión personal, lo que ha viralizado, en lo que ha gastado millones de pesos, es en viralizar que de forma sucia y deshonesta sostiene una niña en brazos, Claudia Sheinbaum, para tomarse una fotografía. Cuando, repito, ha sido Claudia Sheinbaum la principal impulsora del asesinato de niños por aborto, ha sido Claudia Sheinbaum la principal impulsora del asesinato de niños por aborto a los 9 meses de gestación, ha sido Claudia Sheinbaum Pardo la principal impulsora de la perversión de los niños con el cuento de las infancias transexuales. Y que venga entonces esta señora, este demonio, esta bruja, a sostener a una niña en brazos. Yo no sé quiénes sean los padres de la menor, pero verdaderamente estaría aterrado si una bruja como Claudia Sheinbaum sostuviera a una hija mía, a una niña. Estaría completamente aterrorizado de ver que una señora del narco, una sicario como Claudia Sheinbaum, se atreve a sostener a un menor de edad. Es completamente ilógico, incoherente, abominable. Se nota que los padres de esa menor o no saben nada o no la quieren. Exfuncionario de Seguridad Nacional del gobierno de Donald Trump, Kash Patel, ha solicitado al presidente electo Donald Trump que cuando esté en el poder, que cuando entre en funciones su gobierno, publique por favor la lista completa de clientes de Epstein y de el rapero Diddy Combs, que publique la lista completa de quiénes son las personas que le depositaban dinero o que tenían transacción o negocios con él. La noticia es esa. Y sería más noticia si Donald Trump cumple con esa exigencia, con esa petición. Que obviamente esta clase de peticiones deben de hacerse también, digo, para verificar, por los canales oficiales que tiene la Casa Blanca para conectar con el presidente. Y realmente lo digo, este va a ser una de las cosas que podemos utilizar para evaluar el nuevo gobierno de Trump. Realmente no veo ningún impedimento como para que él pueda presentar esa lista de clientes que el gobierno anterior se negó a otorgarnos. Es nuestro derecho saber quiénes están ahí, y si Trump no actúa de forma parcial, deberá de hacerlo, deberá de presentar esa lista de clientes de esos dos personajes diabólicos en todos los aspectos. Bueno, Donald Trump formalmente hace su declaratoria de terroristas a los cárteles de la droga. Declara terroristas a los cárteles de la droga, bien sabido en México
que están ligados a Claudia Sheinbaum y al partido Morena. Acusó a los cárteles de la droga mexicanos de ocasionar más de 300,000 muertos en los Estados Unidos por fentanilo. Dijo que Claudia Sheinbaum va a tener que solucionarlo rápido. Cito textualmente algunas de sus declaraciones: los cárteles de la droga están librando una guerra contra Estados Unidos y ahora es el momento de América para librar una guerra contra los cárteles. También declaró: desplegaré todos los activos militares necesarios para imponer el embargo naval completo en los cárteles. Designaré a los cárteles como organizaciones terroristas, reiteró. Agregó también: solo en México se estima que 100,000 civiles han sido trágicamente asesinados o desaparecidos a manos de los cárteles. Dijo un comentario breve sobre que López Obrador estaba trabajando, dio a entender que como que contra los cárteles, pero que eso no tenía ningún resultado. O sea que reconoce que pues el gobierno de López Obrador no hizo nada, no tuvo ningún logro en combatir a los grupos criminales de la droga. Vamos con nuestra siguiente nota en Zacatecas, nota de la narcopolítica. El alcalde de Apulco, Israel Íñiguez, del partido Movimiento Ciudadano, se tomó fotografías portando el uniforme del grupo criminal Cártel Jalisco Nueva Generación, el CJNG. Además, mostró que tiene idolatría por el ídolo satánico de la Santa Muerte, por el ídolo demoníaco de la Santa Muerte. Zacatecas, gobernado por el partido Morena, gobernado por la familia de Ricardo Monreal. Zacatecas, pues el alcalde de Apulco, Israel Íñiguez, de Movimiento Naranja, de Movimiento Ciudadano, que es una extensión de Morena, pues se exhibe con un uniforme de un grupo criminal que ha practicado el canibalismo, que es el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esto lo empezó a difundir el medio de comunicación Dominio Público, y esta es la nota. ¿Por qué el alcalde se exhibe de esta forma? ¿Por qué el alcalde es narcotraficante? ¿Por qué el alcalde forma parte del Cártel Jalisco Nueva Generación? Alcalde que llega a la alcaldía de Apulco por elección popular. Alcalde que entonces sería lo mismo que ocurriría con los jueces, ministros y magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que van a ser electos por los narcotraficantes. Si no se detiene la narcorreforma judicial de López Obrador. Opinión personal: el triunfo de Donald Trump no tiene género. No tiene género porque por él votaron hombres y mujeres, obligados dadas las circunstancias de daños y desequilibrios económicos, así como guerras, que generó Joe Biden. Creo que ha sido el voto de la razón, creo que ha sido uno de los votos más objetivos. Bueno, pues vamos entonces ahora con algunos detalles sobre nuestra siguiente nota. Brevemente les comento que aumentaron en 185% las lesiones por accidentes en motocicleta en los últimos 6 años, debido a que ahora se utilizan mucho las motocicletas. Este problema representó un costo de aproximadamente 350 millones de pesos anuales, según la organización conocida como ANSEVI. Esto es lo que reporta el día de hoy como su portada el periódico La Prensa. La Organización de las Naciones Unidas dice que 7 de cada 10 víctimas son mujeres y niños. Esto desde Ginebra, Suiza. Casi el 70% de los más de 34.500 fallecidos en la Franja de Gaza durante noviembre 2023 a abril 2024 fueron mujeres y niños, indicó la Organización de las Naciones Unidas, que omitió en todo momento que pues el grupo terrorista islámico Hamás utiliza a los niños también como terroristas y como escudos humanos. No obstante, pues no deja de ser una desgracia, una tragedia, algo muy triste lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza. Producto de muchas cosas que aquí me sería muy difícil explicar, pero una de ellas es el Islam.
Julio desapareció en el año 2021. Su cuerpo acaba de ser por error. Dice, su cuerpo acaba por error en escuela del Instituto Politécnico Nacional del IPN. Julio César Cervantes tenía una ficha de búsqueda por desaparición desde 2021. Al inicio del año, las autoridades capitalinas donaron su cuerpo a una escuela de medicina del IPN. Su familia apenas fue notificada y se podrán imaginar cómo están, ¿no? Entre tristes y molestos por esta mala acción del gobierno de la Ciudad de México, que anda haciendo mal uso de los restos humanos. Bueno, vamos con nuestra siguiente nota. Tiene que ver con pues lo que ocurrió. Fíjense que ayer fui de los primeros en hablar de esto y hoy le dan la relevancia que merece. Resulta ser que privaron de la vida a un mando, pues no sé si decir de muy alto rango, de rango intermedio vamos a decir, de la Marina de México. Esto ocurrió en Manzanillo. ¿Se acuerdan que se los comenté ayer? Acribillan en Manzanillo a contraalmirante que dirigió en Veracruz, ¿sí? Este contraalmirante fue encargado, responsable de aduanas. Hoy lo tiene el periódico Reforma en su portada. Matan a jefe marino. Fue mando de aduana. Ese mando de aduana donde pues en las aduanas, pese a que están ahora controladas por el ejército, se dan muchísimos casos de narcoextorsión. Y aparece Claudia Sheinbaum abrazada a varios extorsionadores, como apareció en la portada del periódico Reforma. Van 2 ejecuciones ligadas contra la Marina en este puerto Las Brisas, Manzanillo, en los últimos 10 días. Mientras circulaba por las calles de Manzanillo en una camioneta, el reporte que yo tenía ayer es que él se desplazaba en una motocicleta, ahora dicen que fue en una camioneta. El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, repito, Fernando Rubén Guerrero Alcántar, tiene acento en la A, fue privado de la vida con impactos de arma de fuego. Se trata del segundo marino privado de la vida en Puerto de Colima en menos de 10 días, después de que el pasado 29 de octubre 2 elementos de la Marina fueron atacados en la colonia Miramar, donde uno de ellos perdió la vida y otro resultó herido. A las 11:30 del día de ayer, sobre avenida Lázaro Cárdenas de la colonia Las Brisas, sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon de forma directa al contraalmirante, quien perdió la vida inmediatamente en el sitio. Hasta 2023, este marino, Guerrero Alcántar, ocupó la dirección de aduana marítima de Veracruz, donde tuvo una gestión política, y ayer informantes refirieron que estaba adscrito a la región 10ª con destacamento en este sitio, en Manzanillo, Colima. Manzanillo es el principal puerto mercante del país y su aduana ha estado marcada por disputas entre grupos del crimen organizado que quieren cobrar la aduana. O sea, que ellos quieren cobrar la extorsión. Ellos extorsionan también lo que entra y sale del país. Y esto se fortaleció con la militarización de las aduanas con López Obrador. Contrabando, sustancias ilícitas, precursores químicos. Ayer el ataque al mando, a este marino, fue reportado por números de emergencia, pero al arribar los elementos de Cruz Roja encontraron que Guerrero Alcántar pues ya no contaba con signos vitales. Su camioneta era una SUV color rojo. Al momento del ataque, el contraalmirante vestía ropa deportiva, una playera verde y un short de color negro. Presentaba lesiones de arma de fuego en la cabeza, es decir, dispararon para privarlo con toda seguridad de la vida. Además de externar sus condolencias, la Armada confirmó que la víctima era un elemento en activo y aseguró que estaba de vacaciones.
el pasado 7 de agosto de 2023, la Administración del Sistema Portuario Nacional de Veracruz, ASIPONA, informó que Guerrero Alcántar dejaba su puesto para atender una Agencia Nacional de Aduanas. La Agencia Nacional de Aduanas, centro de corrupción, extorsión y robos creado por López Obrador. De acuerdo con medios de Veracruz, su gestión en ese puesto estuvo marcado por acusaciones de corrupción, descalificaciones por parte de empleados y transportistas que lo conocían como un viejo corrupto. Así. Perdón, pero es eso, ¿no? Fue eso, estoy seguro. Los últimos bloquearon en mayo de 2023 las entradas y salidas del recinto portuario para protestar contra este sujeto que asesinaron ayer. El nombre de Guerrero Alcántar, marino corrupto, salió a la luz pública por figurar en una lista de funcionarios que ganan más que el entonces narcopresidente López Obrador. Que esto ya nos los explicó Luis María Aguilar, el ministro Luis María Aguilar ya nos explicó que es completamente falso que el presidente gane únicamente 128 mil pesos, 150 mil pesos al mes. Es completamente falso. El presidente vivía en un palacio que cuesta mes con mes 6 millones de pesos. Tenía chef personal, seguridad privada. En realidad el presidente, lo que gana el presidente, eran por ahí más de unos 85 millones de pesos al mes. Una barbaridad el costo de López Obrador. Y si hacemos los cálculos de lo que se robó, pues obviamente que mucho más. Pero vamos a decir que este señor Guerrero Alcántar oficialmente ganaba más de 150 mil pesos. En 2023, oficialmente decían que tenía un salario de 145,701 pesos, mientras que el tabasqueño tenía, oficialmente, repito, un sueldo de 121,549 pesos. Que esos 121,549 pesos también se me hace mucho para un político tan mediocre como Andrés Manuel. Pero bueno, esto era lo que ganaba. Y entonces, al parecer, pues por todos estos antecedentes, por toda esta información que nos despliega el periódico Reforma, pues nos está dando a entender que este señor era un delincuente, estaba metido en cosas muy turbias y que lo asesinaron a plena luz del día a las 11:30, ahí en las calles de Manzanillo. El contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, un hombre en deshonor y ahora en tragedia. Sujetos en motocicleta le dispararon varias veces en la cabeza. Guerrero Alcántar falleció en el sitio al instante. Trayectoria: tenía el grado de contraalmirante y estaba activo en la Secretaría de la Marina. Hasta 2023 ocupó la dirección de la Aduana Marítima de Veracruz. Posteriormente fue asignado a la Agencia Nacional de Aduanas, creada por la corrupción de López Obrador para manipular todo lo que ingresa al país, ¿no? Todos los productos que ingresan al país. Y adscrito a la región 10ª, a la región 10 del destacamento de Manzanillo, en Colima. Entonces, pues es esto. Digamos que la nota más importante del día es que lo hace otra vez el periódico Reforma, exhibir las extorsiones, las narcoextorsiones militares en las aduanas de México. Vamos ahora con algunos acontecimientos históricos de un día como hoy, bien importante, parte de nuestra historia como hispanos, como españoles de América, como mexicanos. Pues en el año 694 después de Cristo, en el reino visigodo de Toledo, actualmente España, se registra el denominado 17 Concilio de Toledo. El rey Egica, rey visigodo, acusa frontalmente a los judíos que estaban en Toledo de ayudar a los musulmanes a invadir los territorios de Toledo. Por tanto, la pena por esta traición a Toledo será la esclavitud decretada contra el pueblo judío.
Esto se ha denunciado en muchas ocasiones por muchos historiadores, pero se considera políticamente incorrecto. Ustedes saben que hoy pues destacar los aspectos delictivos o algunos aspectos delictivos de distintos integrantes del pueblo judío, pues se ha tratado de denunciar una y otra vez como antisemitismo. De hecho, hay otros historiadores que seguramente están contratados por judíos tratando de negar que ellos tuvieron una colaboración en la invasión islámica a los territorios que actualmente ocupan España. Vamos ahora con otra efeméride. En el año de 1282, Alfonso X de Castilla, llamado el Rey Sabio, quita la herencia a su hijo, el infante Don Sancho, en el Alcázar de Sevilla, tras haberse sublevado contra él a la muerte del primogénito del monarca, Fernando de la Cerda. Año de 1313, Luis de Baviera derrota a su primo Federico el Hermoso en la batalla de Gamsdorf. Vamos con una efeméride más cercana, ¿no? Con algo más cercano a nosotros. Año de 1417, muere el rey nazarí de Granada, parte de la invasión islámica, Yusuf III, y le sucede en el trono o en el califato, no sé si se le llamará así, Muhammad VIII. Y bueno, pues la acusación, ¿no? La acusación del rey visigodo desde el 694 Ejica era que la invasión islámica se había concretado por una traición de los judíos que habitaban en Toledo. Año 506, en Córdoba, España, los habitantes de la ciudad asaltan el Alcázar intentando linchar al inquisidor Lucero el Tenebroso, así le llamaban. Bueno, los quienes asaltan no son pobladores propiamente de Córdoba, España, sino judíos. Judíos que querían pues asesinar al inquisidor Lucero, al que apodaban el Tenebroso, porque eran falsos conversos. Muchos de ellos se habían fingido convertir al cristianismo y seguían odiando, maldiciendo, insultando, burlándose de nuestro Señor Jesucristo y obviamente que de los cristianos españoles. Bueno, en ese entonces no eran españoles, era otro reino, ¿no? Eran reinos divididos. España se conforma como reino muchos años después. En 1720, en Jerusalén, en la sinagoga de Yehuda Hasid, un activista polaco que hizo una gran migración de judíos polacos a Israel, bueno, pues esta sinagoga, que no sabemos cómo fue construida, fue incendiada por pues islamistas, y esto hace que se lleve al exilio a los judíos que se ostentan como Askenazi. Salen de Jerusalén por este incendio supuestamente en 1720. Un día como hoy, pero del año de 1799, en Francia, el emperador Napoleón, o bueno, es un militar llamado Napoleón Bonaparte, derroca al denominado Directorio. Sí, fue una organización del todo carácter socialista, masónico, jacobino, pero tenían rivalidad con este masón llamado Napoleón Bonaparte, y él, que era más apreciado por el pueblo francés, pues con sus tropas, obviamente por la fuerza, logra derrocar al Directorio y establecer el consulado y se convierte en el primer cónsul francés. Se autoproclama o nombra cónsul francés. Año de 1848, en Viena, Austria, el gobierno imperial ordena ejecutar a pues un agente subversivo llamado Robert Blum. Robert Blum se ostentaba supuestamente como un demócrata alemán. Por el apellido, déjenme confirmar, por el apellido, si no estoy mal, podríamos hablar de una persona. Pues no nos dicen que sea un hombre de origen judío. Dice: Robert Blum fue un político alemán de la época de la Revolución Alemana de 1848 al 49, descendiente de una familia
Empobrecida, Blum completó de manera autodidacta sus estudios. Fue diputado en el primer parlamento alemán, elegido democráticamente como consecuencia de la revolución. Pues lo que vamos a ver es que era una persona que estaba intentando dar un golpe de estado contra la monarquía austriaca. Y que su apellido, no nos dice aquí nada de eso, pero yo tengo entendido que el apellido Blum lo tenían judíos en Austria y en Alemania. Era muy común también en Francia. En Francia también encontramos judíos con ese apellido. En 1857 en Boston se funda la revista The Atlantic. Esta revista, que no sabía que era tan antigua, a últimas fechas criminalizó el Santo Rosario como un símbolo terrorista. Rezar el Santo Rosario es para ellos un símbolo terrorista, y también participó en la campaña de propaganda contra Donald Trump, diciendo que Donald Trump había dicho que $60,000 era mucho para enterrar a un asqueroso mexicano. La verdad es que la revista The Atlantic pues no tuvo forma de confirmar sus declaraciones y las difundió en el marco de la elección presidencial 2024. ¿Qué más tenemos de un día como hoy? Un día como hoy. En 1917 en Argentina se estrena la primera película de animación hecha en el mundo. La película se llama El Apóstol. El Apóstol fue una película de animación muda en Argentina escrita y producida por Quirino Cristiani y fue estrenada el 9 de noviembre de 1917 y es considerado como el primer largometraje de animación hecho en el mundo. Así que no fue en Estados Unidos, no fue Disneylandia, no fue la empresa masónica Disney la que hizo la primera caricatura, ¿no? Era una sátira política sobre el entonces presidente argentino Hipólito Yrigoyen, quien quiere limpiar a Buenos Aires de la inmoralidad y la corrupción. Yrigoyen vuela al cielo y se encuentra con el dios del trueno Júpiter. Usando sus rayos, Yrigoyen golpea a Buenos Aires y la ciudad se halla envuelta en llamas, quemándose en cenizas. Bueno, pues esa sería la caricatura. Ahora que estamos hablando de caricaturas, de cosas así, pues estoy recordando que durante el gobierno de Juan Domingo Perón se hicieron varias caricaturas contra el comunismo, contra la masonería, creo. A ver si alguien tiene algún fragmento. De todos modos lo voy a buscar más adelante. Que se hicieron caricaturas con fines didácticos, con fin de alertar a la población argentina. Y esa sería una de las cosas buenas que habría hecho Perón. No recuerdo bien dónde lo vi. Vamos a hacer una pausa y a ver si la puedo encontrar. Regresamos. Pues miren, les aseguro que esas caricaturas existen. Lo que pasa es que lamentablemente pues las plataformas de búsqueda y videos son ultra progresistas. Y no me asombraría que ya se haya eliminado, ya se haya baneado ese contenido del buscador y pues de los sitios de almacenamiento de videos. Pero yo estoy seguro de lo que vi. Era caricaturas, si ustedes lo quieren, con fines propagandísticos, argentinas, hablando de la masonería y del comunismo. Y estoy seguro que se hicieron, pues, yo creo que se hicieron durante el periodo o los últimos años del gobierno de Juan Domingo Perón. Pero como todo eso no les gusta, pues lo eliminan. No se tratara de la propaganda comunista de la Unión Soviética, porque esas caricaturas aquí en YouTube están elogiadas como obras del séptimo arte. No se tratara de propaganda de otro tipo, porque aquí está presente.
pero se ocultan pues las producciones de animación independientes, ¿no? Yo he notado particularmente que esa clase de contenidos son eliminados, o al menos son removidos. Pudiera ser también caricaturas que se hicieron como denuncia en España. No sé si en España se hizo algo similar. Deberían voy a tratar de buscarlo. Voy a tratar de buscarlo ahora que tenga más tiempo, pero por el momento pues no dispongo de esos contenidos audiovisuales. Pero en serio, búsquenlos. Si ustedes tienen los medios para buscarlos, para encontrarlo, y me lo pueden compartir, me pueden hacer llegar, aquí lo vamos a retransmitir. Vamos con nuestra siguiente nota. Año de 1923, en Alemania fracasa el Putsch de Múnich, organizado por Hitler y Erich Ludendorff. Este último, un ocultista y sobre todo anticristiano descarado. 1937, en China, los japoneses ocupan la ciudad de Shanghái. 1938, en Alemania, los alemanes detienen y destruyen las propiedades de 35,000 judíos. A esto se le conoce como la Noche de los Cristales Rotos. Bueno, sí, se dice que la población fuertemente enojada con los judíos, a los cuales responsabilizaban de todos los males de la Primera Guerra Mundial, habrían vandalizado comercios y casas de judíos. Lo que no se cuenta, y creo que debemos de ser imparciales, lo que no se cuenta es que después de 1938, después de que ocurrió esto, las personas fueron procesadas por vandalismo, por agresión a los judíos. Sí fueron llevados ante la justicia los que organizaron esto. Pero eso ya no se cuenta porque la propaganda de guerra tenía que ser completamente dar una imagen cruel, bárbara, que yo no niego que lo haya sido, de Hitler. Pero esto sí hay que tenerlo bien en cuenta, que las personas que participaron en la Noche de los Cristales Rotos fueron procesadas porque oficialmente no fue una orden del gobierno de Hitler atacar los comercios. Año de 1965, frente al edificio de Naciones Unidas en Nueva York, un miembro del movimiento trabajador católico llamado Roger Allen Laporte, de 22 años de edad, se quita la vida autoinmolándose como protesta por la guerra de Vietnam. Esa guerra que debemos de recordar fue impulsada por el criminal de guerra Henry Kissinger, que años después también le conceden un premio Nobel de la Paz. La guerra de Vietnam no tenía por idea derrotar al comunismo, sino hacer una prueba de nuevas armas sofisticadas que se habían desarrollado por los Estados Unidos y que no se pudieron utilizar, obviamente por el tiempo, en la Segunda Guerra Mundial contra los japoneses. En la guerra de Vietnam se utilizan químicos tan terribles como el agente naranja, que hasta la fecha deja con malformaciones congénitas a la población vietnamita. Bueno, 1967, desde Cabo Kennedy, Florida, la NASA lanza una nave no tripulada llamada Apolo 4 mediante el cohete Saturno V. 1979, por un error humano, Estados Unidos pone en alerta general, prácticamente en alerta mundial, la posibilidad de una guerra termonuclear. En 1979 dicen que un error humano había ocasionado eso. En 1982, en Afganistán, ocurre una emboscada mujahidín en que se priva de la vida a 1,000 jóvenes trabajadores desarmados. 1985, en Moscú, Rusia, entonces Unión Soviética, Gary Kasparov, de 22 años, se erige como campeón mundial del ajedrez al derrotar a su compatriota Anatoly Karpov. 1989, la República Democrática Alemana
decide la apertura de sus fronteras de Occidente, conocida como la caída del muro de Berlín. Nótese cómo soslayan, cómo ocultan la historia, cómo la manipulan. Primero, la República Democrática de Alemania era todo menos democrática. Si se fijan en su bandera, en el logo que tenían, ese compás es un símbolo de la satánica secta de la masonería. Era una tiranía comunista la República Democrática de Alemania. Decide la apertura de sus fronteras a Occidente, la caída del muro de Berlín. Ellos no le llamaban muro de Berlín. Ese muro que utilizaban para tener a la gente atrapada en el comunismo, le llamaban muro antifascista. Los antifascistas asesinaron a balazos a cientos de personas que intentaron huir al lado capitalista, al lado no comunista. Los que intentaban huir del comunismo eran acribillados por intentar salir del lado comunista. La República Democrática de Alemania no tenía nada de democrática, era una tiranía, con un aparato de asesinatos selectivos conocida como Stasi. La caída del muro antifascista es el inicio de la caída del comunismo soviético. Ese comunismo soviético que se pudo apoderar de la mitad de Alemania por las traiciones del criminal general Dwight Eisenhower, un general que entregó la mayor parte del territorio de Alemania, con todos los avances tecnológicos de los alemanes, a la criminal Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la cual estuvo también financiada por poderosos multimillonarios estadounidenses. Año de 1998 en España, Cristian Fando, abogada de los terroristas de ETA, en las negociaciones de Argel 1987 declara, tras 10 años de silencio, que se pactó la amnistía a los criminales etarras y a los integrantes del GAL. ¿Con quién pactó eso? Pues con gobiernos traidores, ¿no? Con gobiernos enemigos de la pobre España. 1998, en Reino Unido, es abolida apenas plenamente la pena de muerte, que estaba abolida solamente para los casos de homicidio. Pues muy mal, porque los homicidas deben de morir. Muy mal. Mi opinión personal, ¿no? 1999 en España, el presidente José María Aznar destituye a los altos cargos que se beneficiaron del contrato AVE, entre ellos familiares del presidente Renfe. Pues la verdad no sé mucho de esa historia. 1999 se reúne la Internacional Socialista. Se pudo observar que se encuentra dividida entre la tercera vía de Tony Blair y el izquierdista Lionel Jospin. Tony Blair, que ha sido muy perseguido, muy descalificado, pues hizo algo interesante en Inglaterra cuando él fue primer ministro. Él exigió que todos los políticos que formen parte de la masonería lo dijeran abiertamente, y si no estaban cometiendo un delito que hasta los podía llevar a la destitución. No sé si se haya llevado realmente a cabo, pero al menos Tony Blair lo intentó. Y en los últimos años hemos visto a los izquierdistas satanizarlo y demonizarlo. ¿Por qué? Por exigir transparencia, y eso siendo parte de la Internacional Socialista. Exigió que los políticos dijeran si pertenecían a esa sociedad deletérea, a esa sociedad perversa, secreta, que conspira a las espaldas de los pueblos del mundo. 1999, a unos kilómetros de Uruapan, se accidenta un vuelo de la aerolínea Taesa. Pierden la vida 18 personas. Allí en Uruapan, donde por cierto tenía un campo de entrenamiento terrorista, el expresidente Lázaro Cárdenas del Río, uno de los peores presidentes que ha tenido México, y probablemente sea pues las organizaciones criminales, los delincuentes, las mafias creadas por él, las que hasta la fecha siguen dañando a México. Los sucesores del criminal Lázaro Cárdenas del Río son indiscutiblemente los integrantes del partido narcotraficante Morena. Lázaro Cárdenas se mantiene durante muchos años en el poder, manipulando la vida de México por su complicidad con políticos de Estados Unidos.
Y bien, pues esto es todo por el momento. Gracias por su atención. Espero que les haya gustado esta actualización, que haya sido tan amena y divertida como lo es para mí. Dios los acompañe hoy, mañana y siempre. Hasta la próxima. Suscríbete a Héctor Rosales Oficial y recibe las últimas actualizaciones del canal.